Bueno, buenas tardes ante todo. Gracias por venir. Vamos a intentar hoy comentar lo que ha sido el transporte urbano en la capital de Sevilla. Hacia la segunda mitad del siglo XIX, Sevilla sigue todavía encorsetada en las murallas, pero ya demanda la abertura, porque viene mucha gente de fuera, y además el ferrocarril que se va a crear en la ciudad de San Bernardo y Plaza de Armas requiere que la ciudad se expanda. Esa expansión se va a encontrar que va a tener un aumento en los medios de transporte de aquella época, que eran los coches de punto, que es el típico coche de caballo, que la ciudad donde ha perdurado es Sevilla porque se usa en plan turístico, pero ya en aquella época era un transporte que se usaba para moverse sobre todo entre las estaciones. Costaba £1 en la feria y £2 en las estaciones. Para ver el tema de cuando empieza a considerarse la historia del transporte urbano en Sevilla, todos los historiadores citan el 29 de agosto del 58, que ese día pues presentó un señor francés que se llamaba Talier, presentó un proyecto para crear aquí en Sevilla una compañía de ómnibus para hacer esos transportes. En aquella época el ayuntamiento no le hizo mucho caso, que fuera, pero sí sirvió para que hiciera un estudio de cómo sería esa ampliación de los vehículos en la capital, y al final hizo un reglamento de carruaje que entró en vigor en el año 1870 y duró prácticamente en vigor hasta el final del siglo. Vemos lo que había, los coches de caballo, y vemos ahí ya un ómnibus, que ya en esas épocas tempranas ya teníamos un transporte colectivo, con sangre lógicamente, para transportar a prácticamente, aunque no era lo mismo, pero aquí se denominaba igual, porque el ómnibus era un poco mayor, ¿no? Pero el Reaper era como un minibús ahora, un microbús pequeñito. En algunas ciudades tenía el mismo ancho que el tranvía y aprovechaba para meterse en las vías del tranvía, por lo cual la vía del tranvía, pues no, aquí en Sevilla no ocurrió eso. Estos son ómnibus, vemos que son diferentes al Reaper, y aquí vamos a ver ahora mismo más o menos cómo se presenta el tema de la creación del tranvía en Sevilla. Batalier hemos dicho que presenta en el 29 de agosto del 58, presenta la empresa autobusa, que el ayuntamiento no la tiene en cuenta, y tenemos que esperar hasta el año 1869 a que dos señores, Chacón y Perrier, presentan un proyecto de ferrocarril de sangre que tampoco se le hace mucho caso. El siguiente paso lo da Eduardo Luque, que el 20 de mayo del 77 presenta un tranvía de circunvalación a Sevilla, pero que no presenta el proyecto, sino presenta esa idea, hace el escrito correspondiente, pero no presenta ningún proyecto. Entonces queda arrinconado y el ayuntamiento ni le contesta siquiera. Y después el que verdaderamente va a hacer realidad el tranvía es Higgins, que es un inglés que, por mediación de Juan de Santa María, que es su representante aquí en España, presenta a la corporación un tranvía urbano, y ahí está, se queda presentado. Poco tiempo después, vemos que 2 meses después, Thomas Beck presenta, es un inglés, presenta otro proyecto para unir ambas estaciones por ferrocarril, y tampoco se contesta, el ayuntamiento no le contesta. Solamente hace hincapié en el proyecto de Higgins. Entonces, cuando se dan cuenta Luque y Beck que Higgins, su proyecto, se le ha dado en cuenta, protestan. Hacen una protesta formal al ayuntamiento, y entonces el ayuntamiento lo que hace es que traslada esos 3 proyectos, los traslada a su arquitecto municipal para que informe. El arquitecto informa diciendo que las calles ya son muy estrechas y que introducir también significaría que los carruajes, que son los que mayoritarios, impedirían el paso. Entonces salían en detrimento de las personas que viven del carruaje, que son muchas, por cierto. Al final el ayuntamiento lo aprueba y dice, venga, adelante. Firma el rey la concesión el 12 de noviembre del 83, pero ahora hay una dilación en el tiempo entre que el rey firma y se le dan las notificaciones correspondientes a los intereses. El alcalde recibe esa comunicación el 19 de septiembre del 84, o sea, prácticamente un año después de que el rey firma la orden, y se lo pasa a Higgins, que empieza a hacer las obras que comienzan el 8 de noviembre, que hace una escritura pública para anunciarse que no va a haber problema. El 4 de agosto del 87 se empiezan a hacer las primeras pruebas del vía, y el 5 de septiembre a las 8 de la mañana entra oficialmente el tranvía en servicio en Sevilla. Este era el proyecto que hizo el señor Beck, que iba de una estación a la otra. Una vez que el tranvía es una realidad, empieza con mulas,
Veis aquí que decían que era bastante ingrato, porque el conductor del tranvía tenía que soportar todos los olores de la mula, en fin. Iba en un voladizo, independiente de los pasajeros, tanto la ida como la vuelta, y empieza la concesión del ferrocarril con trazas de sangre, que tiene 9.880 metros las líneas de longitud, y la tiene 110 caballerías y 43 coches. Con ese parque empieza la explotación. Vemos aquí que en Sevilla era muy típico que estuviera la jardinera, porque con el calor que hacía refrescaba más, y encima en verano la gente pues paseaba por las noches en el tranvía para el fresquito y hacer una vuelta por Sevilla. Y ahora vamos a meternos con la electrificación. La compañía AEG alemana y Electrobahn de Múnich le compran a la Sevilla Tramway la compra de tranvía por 63.000 libras para hacerse con la empresa. Eso es el día 2 de agosto del 97. Y la concesión sería hasta el año 1960. Durante el año 96, el representante que se llama Ramón María Lobo habla con Fomento solicitando cambiar la tracción de sangre a eléctrica, como han hecho ya en Nueva York, que es el ejemplo que ellos ponen. Entonces el ayuntamiento solicita que informe el perito municipal, por final con contra. Al final no es muy dado a que el tranvía funcione eléctrico. No obstante, se aprueba por Real Orden, y el 16 de agosto se hace una subasta para ver quién se va a quedar con la concesión. Se aprueba el proyecto el 10 de septiembre de 1897, y 2 años después, en el 99, la compañía inaugura oficialmente el nuevo sistema de tracción en la Puerto Sano, que es la primera línea que se hace. El nuevo siglo empieza con este nuevo sistema de tranvía con poca velocidad. Era muy frecuente que la gente tuviera mucho miedo, porque claro, estás tú andando tranquilamente por la ciudad, a encontrarte de sopetón un vehículo que te llene a una velocidad de 30 a 35 kilómetros. Pues hubo muchos accidentes. Dice mucha gente que era un peligro, era jugarse la vida, salir a la calle. Dice que durante las pruebas, el 22 de agosto del 99, un tranvía descarriló ya, antes de entrar en servicio, contra la fachada de la casa número 20 de la plaza de Santo Tomás. Entonces la gente dijo que el tranvía era una cosa muy peligrosa. La compañía la compra en el año 1907, la Compañía Sevillana de Electricidad, que aunque en aquella época la está bajo mandato alemán, es la que se hace con el tranvía, como una parte subsidiaria de la empresa de electricidad. Pero no hace nada. Hasta el año 1919 no es cuando empieza ya a reformarse material, porque tiene en vista la exposición del año 26. Entonces la compañía recibía muchas críticas, porque la compañía de tranvía lo que quería, por lo que se ve, era coger mucho dinero en el tiempo más rápido posible, y no tenían en cuenta ni los trabajadores ni el servicio público, y eso empezó a cargarle ya muchas dificultades. Y esto la compañía de tranvía se puso ya la soga al cuello, porque como no podía ampliar las líneas por la cuestión económica, para la exposición pues compró autobuses. Para ella era la competencia, la primera competencia. Entonces la gente, cuando ve el autobús, pues dice: oye, esto es mucho más rápido, más limpio, más cómodo que el tranvía. Entonces ahí empezó ya. Entonces, en aquella época también, los años 30, en España se vivía una época convulsa, ¿no? Entonces la gente, todo el que hacía una huelga en Sevilla, quería que el tranvía la secundara, porque le daba más fuerza. Entonces, entre el tranvía que no pagaba, que daba mal servicio y tal, pues, había mucha gente que contra el tranvía tenía serios problemas, y también los tranviarios se pusieron en huelga porque le pagaban muy mal la compañía. Entonces aquí está una de las huelgas que había, que aquí, bueno, se cortaban tranvías, en fin. Era una época de reivindicaciones que duraría hasta los años 30. Bueno, la compañía, con tal ahorrar dinero, lo que hacía era que se construía y se reparaban los trenes en sus mismos talleres. En el de la Puerto Osario tenía operarios que lo que hacían era construirse. En vez de pagar el tranvía a una empresa especializada, se lo hacía ella, con lo cual tenía también otro ahorro, que también le fue mal, porque eso hizo que se quedara siempre con unos trenes que cada vez eran más obsoletos. La línea interurbana. En el año 22 consigue que se le admita ampliar los servicios hasta San Juan de Nazará y Campo. Y las líneas entran en servicio el 2 de marzo y el 24 de julio. Fueron con estos coches nuevos explotadas. Tenían, además de la Pértiga, tenían un trole, aquí veis llegando a Coria en el año 32. Claro, al salir de la ciudad, el hilo que ya era tipo catenario, no era tipo tranviario. Durante la guerra civil, la compañía cubre los servicios sin mayores dificultades. Siempre gana dinero, la compañía no pierde dinero hasta ahora, siempre está ganando dinero, todas las dificultades que tiene. Y tenía 71 coches motor y 44 remolques, y pide en el año 38 que se le autorice a importar unos trucks, unos carretones que veis aquí articulados, para que puedan inscribirse los tranvías en curvas de radio pequeño.
el ministerio le autoriza y traen primeramente 3 trucks que en sus talleres los prueban. Esta fotografía es de Juanjo Laizola, dentro de un chubasco de ferrocarril, que la tomó en Vigo. Cuando pasaron a Vigo, el tranvía cuando dejaron de circular en Sevilla, y es una foto curiosa porque casi no la conoce casi nadie. No obstante, los demás tranvías que no sirven ya en Sevilla se venden a la zona de Gran Canaria. Eso sería en el año 40, el 40 y el 41. ¿Qué ocurre con la compañía? Como la compañía le paga muy poco a los operarios y el servicio es muy malo, pues hay una especie de confabulación entre el operario y el usuario en contra de la compañía. Entonces el sistema es muy fácil. Yo soy el cobrador, tú eres el usuario, vienes, te montas, me das, a cambio, 1 euro, en vez de los 2 que vale el billete, yo no te doy billete, como la compañía no sabe que ha habido una persona que se ha montado, y ese euro me lo reparto entre el conductor y el inspector porque no tenían un duro, y como la compañía no les pagaba, es la única manera. ¿Qué pasa? Que eso va en contra de la compañía, pero la compañía no tiene ingresos. La compañía dice, se han montado 5 personas, no, se han montado 50. Pero como no hay billete que compruebe que se han montado 50, pues la compañía cada vez va, los números le cuadran menos. Aquí pone que durante la década del año 40, además de los múltiples incidentes de servicio, la mala gestión administrativa y el comportamiento de los empleados, digamos que tenían condiciones muy malas laborables, hicieron que la compañía iba a quebrar de momento. Entonces, ¿qué ocurre? Que era insoportable el tema. Entonces, hay que hacer algo. Entonces, el ayuntamiento, como este problema con los tranvías también ocurría en otras ciudades de España, habla con el Ministerio de Obras Públicas y se crea una comisión para estudiar la problemática. Esa comisión tarda bastante en dar soluciones y de mientras lo que hace es que se aprueba que el ayuntamiento reciba 70 millones de pesetas para que compre nuevos autobuses a fin de paliar el mal servicio que daban los tranvías. Entonces se compran estos autobuses. Esto es la red del año 47, cómo estaría configurada la red de tranvía. Veis que es una especie de estrella que llega a algunos sitios lejanos pero que no cubre la necesidad de la ciudad. Y además que está cosetada con las vías, no puede decir me muevo como el autobús, que era mucho más ágil, ¿no? Entonces se crea el Servicio Municipal de Transporte y se compran estos 10 autobuses con dinero del Ministerio de Obras Públicas. Estos son los primeros autobuses, se compran 10, después vienen 4 más, son 14 el Pegaso Z401. Este autobús tiene el volante a la derecha. ¿Por qué? Si no estaba en Inglaterra, es muy fácil, porque en aquella época cogen la legislación que había en Italia para evitar que los camiones adelantasen las carreteras que había. Entonces, al tener el volante del conductor a la derecha, le era imposible mirar para adelantar. Hay que adelantar a otro camión. Esto está en 2 series o 3, aquí era un anacronismo porque en España el conductor, encima que ya va mal, que la gente se le colaba y encima no puede mirar porque va al contrario, al final se cambió. La comisión se reúne en Sevilla durante varias veces, se compran estos autobuses que van a la línea 6 y 7 y luego se crea el Servicio Municipal de Autobuses, que entra en servicio el día 15 de agosto de ese año. A estos autobuses inaugurales se suman, estos son los últimos tranvías que tiene Sevilla, en prueba. Todo esto se hacía ya en los talleres de Osario, no se compraba ninguna compañía. Algunos eran reconstrucciones de los anteriores y otros eran de nuevo, como aquí con el bogie que hemos comentado, el truck que hemos comentado antes, tiene 3 ejes. El central era el que tenía el juego, posicionaba el juego en la curva muy cerrada. Y aquí con los colores últimos que tuvo de interurbano. Y aquí cuando se vendieron, aquí lo vemos ya, el prototipo 301 cuando se vendió Las Palmas en el puerto de Sevilla antes de embarcar. Esto sería, grosso modo, el parque de tranvías que tuvo la Comunidad de Sevilla, desde las mulas hasta el sur, por motores y por remolques. Y estas son las líneas donde circularon los tranvías. Las tablillas eran muy curiosas porque en aquella época donde el analfabetismo era muy típico en el país nuestro, pues la gente había que darle una pista. Si le daban número y letra, como no se leer, entonces bueno, ¿qué va al cementerio? Pues pondría aquí rojo, ese es el mío. Amarillo con la raya blanca, ese es el que va a mi barrio. Pues claro, no se veían leer, gracias. Entonces, por eso era la teoría que tenían esos colores, cada una era diferente. Este es el segundo autobús que se compra, el Z104, deriva de está en el tuerto aquí, está a un lado, sigue teniendo el volante a la derecha. Esto lo hizo Seida en Bilbao, era un biblock. Entonces estos autobuses tenían un armazón que era mucho más resistente porque antes eran de madera y esto ya era metal. Este precisamente era para Sevilla. Vemos aquí el aprendiz cómo trabaja,
metido dentro del motor. Estos son el mismo tuerto, pero otra serie de posteriores. Ya no tienen la cruz típica de Pegaso, de que tenía una calandra ahí en el frontal. Todo esto lo compró el Servicio Municipal de Autobuses. Que es la serie corta, la compañía de tranvías, cuando el Servicio Municipal de Autobuses coge a los tranvías, mientras que están en extinción, hay dos reglamentos. Un reglamento que incumbe a los tranviarios y otro a los conductores. El de los conductores y cobradores era más favorable que el otro. Entonces, lo que al final se refundió todo en un solo reglamento para que no hubiera discrepancia en que yo cobro más que tú y tú haces menos que yo, en fin, cosas que pasan. Y los trabajadores, cuando ya Tranvía desaparece, los absorbe la compañía de autobuses, no queda ninguno en la calle. La compañía de tranvías, como tal compañía, se acoge a un decreto que saca el gobierno en el año 54, que autoriza que aquellas compañías de tranvías que van muy mal, que son deficitarias, se pueden acoger y cambiar las concesiones por autobuses. La tranvía se acoge a esa concesión, hemos visto las líneas que tiene interurbana, y actualmente hoy todavía, con este mismo nombre, que es Medio Sevilla, y está en el Consejo de Transporte de Sevilla, dando servicio a varios pueblos, la Coria, aquí. Tiene, muy curioso, tiene una estación, es una compañía, por lo menos a la simple vista, bastante pobre, porque hemos ido allí y los talleres son tal, pero tienen una documentación muy curiosa, todavía guardada, o sea que eso tenía que tenerlo. Si un día quiebra o algo, tiene una documentación cambiar muy curiosa. Bueno, una vez que ya se dan los primeros directrices para crear el transporte público por autobús en Sevilla, con tal de refundir a la compañía de tranvía, a la compañía de autobuses, se crea el Servicio Municipal de Transporte Urbano. Eso se crea en el año 1960 y va a tener duración hasta el 75 con la creación de TUSAN. Esta compañía lo que hace es comprar más autobuses en detrimento del tranvía, que se va quitando cada vez más de las calles, lógicamente, y aquí vemos los autobuses que se van comprando en esa fecha. Algunos son muy curiosos, como este Leyland. Estos autobuses tenían la caja de cambio, era neumática, entonces el conductor ya tenía unas ranuras. Bueno, el coche automático ahora unas ranuras que le mete y tal, pues ya lo tenía. Algunos vienen directamente de Inglaterra, otros se hicieron aquí en varios carroceros, por eso son diferentes por fuera, ¿no? Son Leyland. Aquí vemos muy típico inglés, ¿eh? Aquí tiene un pequeño golpe para que veáis en aquella época en la ciudad cómo se corría. Todos estos coches los compra el Servicio Municipal de Transporte Urbano. El Servicio Municipal de Transporte tiene que enfrentarse con un grave problema, que es el aumento de la circulación en Sevilla. Todo el mundo va teniendo cada vez coche la gente y Sevilla se va llenando de vehículos particulares y eso va triplicando. Entonces, lo que hace es que la explotación cada vez hay menos usuarios. El vehículo particular es imparable y entonces el Servicio Municipal dice, ¿cómo podemos paliar esto en la cuenta de explotación? Y crea el agente. El agente único es que el conductor va a hacer las veces de conductor y cobrador. Ahora vemos la creación de TUSAN. TUSAN se crea por legalmente obliga a que se cree TUSAN porque por la ley del metro del 75 dice que no puede haber una compañía, o sea, esa compañía, como dice aquí, mercantil. Como la otra no era mercantil, se crea el Transporte Urbano Sociedad Anónima Municipal de Sevilla, absorbe todo lo que tiene de autobuses y se plantea cómo dinamizar ese transporte que cada vez va en detrimento del transporte. Compra elementos nuevos como son los ordenadores para ayudar a la explotación, le da un cambio de color a los autobuses, que los pone de color naranja a Sevilla. También crea el bonobús para que el público no aliciente a decir, bueno, 10 viajes más baratos, pues voy a usar el autobús de usar el coche. Esas son las tres, se tocan las tarifas, en fin, ya lo que hace TUSAN es ir luchando poco a poco para que el público vuelva de nuevo al autobús. Compran más en las zonas donde el autobús no cabe de 12 metros, o compran pequeñitos, porque hay menos público, como este minibús. Los autobuses antiguos los va adaptando por dentro, cambiando de asiento y tal, y adaptándolo a gente único, por lo cual siguen los nuevos y los viejos le dan un lavado de cara. También se crea un centro de comunicación para que estén en contacto conductores, para que sea mejor la explotación. Ya con piso bajo, ya se va adaptando. Sevilla es una de las primeras ciudades que va implantando las tecnologías más punteras de España, como el piso bajo, como el gas natural comprimido, o sea que en ese aspecto, como los microbuses que veremos, o sea que estos son una serie de autobuses de bastantes marcas. La Casa Pegaso desaparece, la Sol Ibeco, y esto lo hace cuando, para evitar que haya accidentes nocturnos los fines de semana, que la ya se está desmadrando, pues crea un servicio nocturno que vive la noche con TUSAN, lo que hace es recoger los que tienen transporte público en medios. Esta es otra iniciativa que también crea TUSAN.
La cochera del Porvenir se le va haciendo pequeñita, ya porque la flota va cada vez más grande. Vemos aquí con los autobuses. Entonces compra los terrenos que hay en el cuartel de San Fernando antiguo y hace una cochera nueva que tiene paneles solares. Bajo el lema Sevilla con energía limpia, tú sabes lo que hace, que a partir del año 2010 todos los autobuses que adquiere son de gas natural. Los hay de biodiesel, está Tusan, modernización y sostenibilidad. Vemos ahí las rampas para las personas con movilidad reducida y todos son autobuses ya los primeros articulados, porque Sevilla no tenía autobuses articulados, se compran en el año 2002, y también crea la tarjeta de multiviaje sin contacto para que favorece la movilidad. Cuando el metro Sol para Sol se crea la Encarnación y se corta allí la circulación, hay una lanzadera, se llama CC, que se usa con estos autobuses para que la gente se dé cuenta. Le ponen estas pegatinas, estos vinilos, y va desde la Encarnación hasta más eso. Esto me he saltado yo porque bueno, esto es un servicio que tiene Tusan Aeropuerto, que cuando la concesionaria, que era los amarillos, que dejó de hacerlo, le alquiló los autobuses que tenía a comprar el propio suyo, y por eso tiene. Y luego ha estado probando durante el año pasado, y desde el año 2009 al año pasado está probando un autobús con gas y híbrido, pero no, por si había otros modelos aquí que han estado circulando en Sevilla. Este es el último, este es japonés, lo hacen en Pekín, el motor y el bastidor, y lo carrozan en Navarra. Ha estado este autobús dando vueltas por toda España y no sé si alguno lo comprarán porque son muy novedosos. Y ahora vamos a los microbuses. También Sevilla es la primera en que crea el servicio de microbús, para dinamizar un poco, por un lado, para que pueda circular por el centro de la ciudad sin ninguna dificultad, con calles estrechas, y por otro era un servicio que paraba a demanda del cliente. O sea, paraban aquí, o tú lo parabas así en la calle. Bueno, ahora mismo tiene Tusan 3 vehículos en prueba, porque la pretensión de Tusan es comprar 100 autobuses de aquí a 2017 para quitar a los más viejos de la flota. Entonces, de esos 3 autobuses, el que mejor hay una encuesta al público y lo valoran los conductores y los mecánicos, no sabemos si va a comprar los 100 del mismo modelo o va a elegir. Y ahora pasamos al Metrocentro. Cuando desaparece el tranvía en Sevilla, tarda hasta el año 2012 en que aparezca de nuevo por las calles de Sevilla. Este proyecto, que iba a hacer en teoría dar desde una estación de Plaza de Armas hasta la de Santa Justa, al final se ha quedado corto porque ha dado día que no se siga mucho proyecto, y entre ellos ha sido. Este se hizo entonces entre la Plaza Nueva y el Prado de Sevilla, con la intención de que fueran sin hilo tranviario. Aquí la prensa dice que esto es catenaria, pero el tranvía no tiene catenaria. Catenaria solo ferrocarril. Un hilo catenaria, la catenaria es un hilo, es la curva que describe un hilo entre dos, por lo cual en el tranvía no hay catenaria ninguna. Pues ya se hizo todo el mundo catenaria, pues ya se ha quedado catenaria y se sigue hablando de catenaria. Entonces, la intención del ayuntamiento es poner ese tranvía para descongestionar toda esa zona, quitarlo al tráfico, y que en un futuro pudiera ir sin conducción eléctrica. El contrato que hace con la casa CAF de Zaragoza es mediante una batería de alto poder de carga que sea capaz de recorrer 6 kilómetros y pico sin tener que tener. CAF tiene el proyecto, pero no lo tiene muy bien dilucidado y tarda más tiempo de la cuenta. Por eso hemos estado unos años sufriendo el que quito el cable, te lo pongo. Se ha hecho cargo CAF con esa cuestión económica de ella, y aquí lo vemos circulando todavía con catenaria. Estos tranvías eran exactamente el mismo modelo que tiene el metro, que es el Urbo 2, el mismo modelo. El metro de Sevilla, aunque todo el mundo diga metro, es metro ligero, un tranvía prácticamente, que circula a 30 kilómetros en algunos sitios. Pero bueno, hace muy bien su labor. Aquí vemos los talleres que se hicieron nuevos. Y aquí vemos este tranvía, que este tranvía es un prototipo ya que no tiene, ya tiene el sistema ACR colocado. De esas baterías de esos acumuladores de gran capacidad, no solamente carga muy rápido. Es con que esté un minuto o medio minuto con el motor para arriba, ya la ha cargado. Y le vale para circular durante 400 minutos a pleno rendimiento, con aire acondicionado y cargado. Entonces este tranvía se fue a Zaragoza, se le pusieron todos los elementos y vino aquí con este cartel que también se encadenaron. Estuvo circulando hasta que llegaron el nuevo modelo, el Urbo 3 es un poquito más estrecho, es mucho más estilizado que el anterior, el otro es bastante feo, es más bien, aquí se ve descargando, y aquí lo vemos ya circulando sin catenaria. La catenaria se quitó desde la Plaza Nueva hasta el Chivo de India. Allí carga el tren, se carga rápidamente y ya puede ir
La idea que tiene el ayuntamiento, se ha hecho pruebas, han dado el resultado positivo, es que el tranvía vaya afectado sin. Para la ayuda a todo esto está el control, donde se controla tanto los autobuses como los tranvías, mesas y 2 mesas. Desde el control puede decir, el autobús 524 que va atrasado, que va adelantado, suelta a los viajeros, vaya solo, o sea, para dinamizar esa circulación, no encontrarnos 4 autobuses del mismo número seguidos. Teóricamente el puesto de control vigila, tiene cámaras, y aquí vemos la prolongación que se hizo al tranvía para llevarlo hasta San Bernardo. Hay gente que dice que si el tranvía no iba a continuar, ¿para qué hacer esta prolongación cuando tenemos el metro debajo? Porque si tú dices, bueno, lo voy a continuar hasta Santa Justa, pues tiene un motivo de Lara. Continuarlo por lo que costó, teniendo el mismo medio de transporte 20 metros más para abajo. Aquí ya para terminar, vemos cómo estaba Sevilla de congestionada antes, y en la catedral, o de coche que había, la habéis sufrido vosotros en vuestras carnes. Eso era, tenía la piedra de la catedral, era negra todos los días. Estas son las últimas fotografías ya. Y aquí vemos ya la limpieza, con las personas andando por la calle y el tranvía, como la catedral ya, una vez que se ha limpiado la piedra